San Diego, California. NASSCO, la National Steel and Shipbuilding Company, ha proporcionado más de 110 barcos a las flotas de todo el mundo durante las últimas 4 décadas. Desde petroleros a portacontenedores. Y todos necesitan cobre, toneladas y toneladas de cobre. Aquí, cerca de 1.200 trabajadores se afanan en construir 11 barcos de transporte idénticos para la Armada de los Estados Unidos. El primero de dichos barcos, el USNS Lewis y Clark, ya está en servicio. Se trata del barco auxiliar mayor y más moderno de la Armada estadounidense. Mide 209 metros de largo y 32 de ancho. Cada uno de estos barcos impulsados por energía eléctrica requiere una cantidad increíble de cables para funcionar. Hay aproximadamente 800 kilómetros de cable eléctrico que se usa para distribuir la electricidad por el sistema de bajo voltaje. También por el sistema de alto voltaje que funciona a 6.600 voltios y se usa para el sistema de propulsión, para manejar el barco por el agua. Pero el cobre se usa para mucho más que para los cables de los barcos. Utilizamos cobre para pintar los bajos del barco, para evitar que se adhieran elementos del mar. Usamos cobre en el interior del barco en aleaciones para las tuberías de agua de mar, para evitar la corrosión. Y también usamos cobre en la aleación de la hélice para asegurar una larga vida a esta. El cobre es el metal elegido para cualquier parte del barco que esté en contacto con el mar, porque una de las propiedades más valiosas del cobre es su resistencia a la corrosión por agua salada. Nada más entrar en contacto con el agua, el metal genera una capa protectora de óxido. Los barcos mercantes y los navíos de guerra requieren durabilidad, y el cobre pasa la prueba del tiempo en uno de los entornos más corrosivos del planeta. Para hacer bombas, válvulas y sistemas de desalinización, los fabricantes de barcos emplean una aleación especial de cobre y níquel, cuproníquel. Para evitar la corrosión de los sistemas por los que circula agua de mar, los fabricamos en cuproníquel. El cobre es muy resistente a la corrosión. Cuando circula agua de mar por una tubería de cuproníquel, se crea una capa de óxido en el interior de dicha tubería que detiene el proceso de corrosión. La aleación contiene generalmente el 70% de cobre y el 30% de níquel. La adición de níquel aumenta la dureza y la resistencia a la corrosión del cobre. También se hacen aleaciones de cobre con metales más duros para las partes de mayor tamaño y resistencia del barco. Una hélice resistente a la corrosión de 6,5 metros de ancho y 40 toneladas. Los ingenieros navales que fabrican estas hélices tan enormes combinan técnicas centenarias con nuevas tecnologías de fabricación. Normalmente las hélices se funden en una pieza. Una vez terminado el proceso de fundición, se quita el molde. La hélice así obtenida se limpia, se pule y se rectifica. En vez de construir una maqueta del barco, utilizan modelos generados por ordenador. Normalmente se hacen una idea muy precisa de cómo funcionará en el casco. Una vez realizada la pieza de fundición de la hélice, se retoca con mucha precisión. Las aspas de la hélice deben tener una forma determinada para asegurar su duración y evitar vibraciones y ruidos que puedan crear problemas en el barco. Aunque las hélices de aleación de cobre pueden soportar años de exposición al agua de mar, pueden sufrir daños por impactos. Los ingenieros revisan metódicamente las hélices con tintes químicos y lupas para descubrir hasta el más mínimo fallo. Una pequeña grieta puede extenderse y causar una catástrofe. Se puede perder un aspa de la hélice por una pequeña grieta que no se repara y crece. Hacemos una inspección visual y basándonos en ella decidimos qué reparaciones es necesario hacer. Normalmente soldaduras, lijado y equilibrado de la hélice. El cobre también protege a los barcos de criaturas marinas diminutas pero peligrosas, a las que si se les da tiempo suficiente pueden llegar a hundir el barco.
El cobre es microbicida, es decir, los microorganismos no pueden subsistir en él. Según algunas teorías científicas, el cobre mata a los microbios dañando su ADN. Se usa para proteger a los barcos de los organismos marinos desde el siglo XVIII, en que la Marina Real Británica forró por primera vez los cascos de sus navíos de guerra de madera con planchas de cobre. El cobre protege a la madera de los gusanos marinos que pueden perforar el casco. También repele a los percebes que crean resistencia al avance. En la actualidad, con los cascos de acero, sigue haciendo falta algo que impida que la vida marina se adhiera al casco. Por eso se usan pinturas con cobre. El cobre impide que se desarrolle vida marina en el casco del barco. A lo largo de los siglos, los fabricantes de barcos se han aprovechado de las cualidades del cobre en el mar. Uno de los barcos estadounidenses más famosos, el Constitution, conocido como costados de hierro, estaba chapado con cobre, no con hierro. Cuando se construyó el barco en los astilleros Edmund Hart de 1794 a 1798, revistieron el casco del barco con cobre. El cobre utilizado venía de Gran Bretaña. Era de importación. Paul Revere suministró los pernos y los cierres de cobre que se usaron en el barco durante su construcción. En 1803, cuando el barco, deteriorado por el mar, fue a puerto para ser reparado, Paul Revere decidió que había llegado el momento de hacer láminas de cobre en Norteamérica. Cuando se restauró el Constitution en el año 1803, Paul Revere, gracias a la ayuda del gobierno y a su propio dinero, desarrolló un proceso de laminado en Canton, Massachusetts, y laminó el cobre. Así que el segundo laminado del Constitution lo hizo Revere Metal, con material fabricado en el país. El casco no era el único lugar del barco donde se usaron láminas de cobre. Otra zona pequeña pero fundamental estaba completamente forrada de cobre. Aquí venían los marineros durante la batalla y recogían cada uno unos 3 kilos de pólvora que se guardaba aquí, que está forrado de cobre. El cobre es un metal no ferroso. No es fácil que suelte chispas. Con toda esta pólvora en la bodega, si saltara una chispa, podría incendiarse el barco y se podría hundir. Aunque las aplicaciones de cobre en el mar se conocen desde hace solo algunos siglos, nos hemos aprovechado del abanico de propiedades del metal rojo desde hace casi 10.000 años. En aquella época el cobre contribuyó a revolucionar nuestra tecnología. En la actualidad, el cobre está por todas partes. Todo lo que tocamos a lo largo del día contiene cobre o tiene alguna relación con el cobre. Tenemos cobre en los teléfonos, en los ordenadores, tenemos cobre en nuestros cuerpos. El cobre es vital en nuestra forma de vida moderna. Se utiliza en motores eléctricos, se utiliza en tuberías, se usa cobre para el cableado. Sin estas cosas la sociedad no podría estar al nivel al que está. Es uno de los pilares básicos para conseguir un mundo industrializado. El cobre, además de su capacidad para resistir a la corrosión, matar bacterias y conducir la electricidad y el calor, es hermoso. Puede convertirse en el centro de atracción, como en esculturas y tejados. El cobre y las aleaciones de cobre nos atraen por su color, su calidez, su capacidad para cambiar de color y de forma. Es uno de los pocos productos con los que se pueden conseguir elementos de metal que transmitan calidez. De hecho, fue el rojo característico del cobre lo que primero llamó la atención. Es uno de los metales que descubrió el hombre hace 10.000 años. Eso fue debido a que el cobre es uno de los pocos metales que existe en forma metálica en la naturaleza. Un hombre de la antigüedad pudo ir caminando, ver un pequeño brillo metálico, recoger el objeto y descubrir que tenía un metal fácil de trabajar. Es blando. Le podían dar con facilidad gran variedad de formas. Hacia el año 3600 a.C. aumentó la demanda de cobre debido a su uso en elementos tan dispares como joyas y puntas de flecha. Los depósitos naturales comenzaron a escasear.
Pero los egipcios descubrieron un proceso llamado fundición que separaba el metal de la veta de mineral en que se encontraba. El primer método de fundición fue sencillamente calentar el metal en un fuego lo bastante caliente para derretir el metal. El proceso de fundición se realizaba de forma natural, al quemarse algunas de las impurezas. Por el sistema de prueba y error, las civilizaciones posteriores se dieron cuenta de que podían añadir ciertas cosas